En este video vamos a ver los límites al ejercicio de los derechos subjetivos. Este video es complementario al que vimos acerca de la teoría de abuso del derecho. Sugiero de que el que no ha visto el video de la teoría de los abusos de derecho, lo vea previamente para que este video no aparezca fuera de contexto o no se comprenda, pues en el fondo es la prolongación de ese anterior video, ¿ya? Recordemos cuando en ese mismo video citamos el artículo 582 del Código Civil que define el dominio en los siguientes términos. El dominio se llama también propiedad, de paso, ¿eh? Lo vamos a ver eso en los videos que ya se acercan acerca del dominio. Es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. Decíamos que en esta definición se había querido eliminar toda suerte de impedimento al ejercicio de este derecho real. Sin embargo, vemos que también que había en la misma definición, límites establecidos por la ley al ejercicio de este derecho, ¿ya? Potier, cuyas obras sirvieron de base para la redacción del Código de Napoleón, advirtió que arbitrariamente no significaba actuar capriciosamente, ¿ya? Nosotros en ese video que vimos acerca del abuso del derecho, veíamos cuáles eran los límites, la gran pregunta que se hace Ducci, por ejemplo, cuáles son los límites para efectivamente ejercer este derecho. El Código Civil francés define en el artículo 544 el dominio diciendo que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, siempre que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos. El derecho de dominio se caracteriza entonces principalmente por un carácter absoluto. Esta es la característica más criticada del derecho de dominio, que los autores ven consagrada en la frase para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Grabarse esta frase. Lo absoluto del derecho de dominio puede tomarse, siguiendo a Alessandri, en dos sentidos no excluyentes. Por ejemplo, como el dueño o titular de este derecho puede ejercer sobre la cosa todas las facultades posibles. Esto significa que el titular posee la suma de facultades que le son conferidas por la ley. Pero también puede haber otra apreciación, como que el titular del derecho de dominio tiene un poder soberano para usar, gozar y disponer de la cosa a su arbitrio, sin que nadie pueda limitarle su ejercicio. Esta concepción absoluta del derecho de dominio, en términos que confiere a su titular un poder ilimitado, es decir, una facultad que le permita hacer lo que a él le plazca, es considerada como una concepción exagerada, por decirlo menos, ¿ya? Porque debe tomarse en cuenta que el titular del derecho de dominio, según la ley, tiene efectivamente facultades libres y exclusivas, pero solo dentro de los límites que el mismo dominio fija con anterioridad. Ahora, tenía un profesor de civil que siempre citaba a don Vittorio Pesio, y se me viene a la mente ese profesor y así también les va a pasar a ustedes cuando deciden recordar determinadas materias. Señala precisamente que estas limitaciones, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno, contienen el germen del debilitamiento del derecho de propiedad. Con él los autores modernos prefieren no hablar de dominio como derecho absoluto, sino general e independiente, suena matizado, porque autoriza al titular para aprovecharse de todas las utilidades que la cosa pueda generar, salvo las excepciones que implican la existencia de otros derechos reales sobre la misma cosa. Entonces, del tenor del 582 puede concluirse que, si bien es cierto, entre nosotros el derecho de dominio confiere facultades a su titular,
que pueden ser ejercidas en forma absoluta, también establece limitaciones, dentro de las cuales van a estar o van a poder ejercerse esas facultades. Estas limitaciones son, no olvidar, la ley y el derecho ajeno. La ley y el derecho ajeno. La ley y el derecho ajeno. Estas facultades no se aplican solo al dominio, se aplican a todos los derechos. Eso lo hemos visto a lo largo de otros videos. Si somos propietarios de nuestros derechos, las limitaciones al dominio de propiedad se aplican también, de toda evidencia, a aquellos derechos de los que somos dueños. El ejercicio de cualquier derecho subjetivo, personal o real, está sujeto a las mismas limitaciones a que está sujeto el derecho a dominio. Entonces, ahora volviendo a nuestro anterior video, vamos a referirnos un poco a los límites que plantea el profesor Ducci. Nosotros hicimos un esquema anterior en el otro video, pero aquí vamos a redondear. Como vemos en este esquema que les muestro ahora, aparecen límites extrínsecos y límites intrínsecos. Es importante conversar acerca de los límites al ejercicio de los derechos subjetivos, ¿ya? Por ejemplo, si al ver el 582 del Código Civil, que define el dominio en los siguientes términos: el dominio es un derecho real en un acoso corporal para acosar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o derechos ajenos. Decíamos que en esta definición parecía que antes Bello había querido eliminar toda suerte de impedimentos al ejercicio de este derecho real. Sin embargo, observamos también que había en la misma definición límites establecidos por la ley para el ejercicio del derecho. Es así como, por ejemplo, en los límites de los derechos subjetivos nosotros podemos pasar por Luis Claro Solar, por Potier, ¿ya?, que sirvió de base para la redacción del Código de Napoleón, ¿ya? Podemos conversar varios alcances sobre ese tema. Sin embargo, en la doctrina nacional tenemos los límites que plantea Ducci, por ejemplo, que son los límites intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos que son los límites inherentes al derecho mismo y a la forma en que deben ejercitarse. Ellos son principalmente los que provienen de la naturaleza del derecho, los que derivan de la buena fe y los que están determinados por la función social. Los límites extrínsecos, que aparecen cuando el ejercicio se pone en movimiento, cuando el derecho se pone en movimiento, cuando se devuelve en el medio social. Estos son los dos que provienen del respeto de la buena fe de terceros, los inherentes a la concurrencia de derechos y los que se originan en la colisión de derechos. Así también podemos, quedarnos con una clasificación más simplista, atendido la comprensión del fenómeno jurídico. En ella debemos que se presenta la ley y el derecho ajeno como límites de los derechos subjetivos. Ojo, la ley y el derecho ajeno actúan como límites de los derechos subjetivos. Y así hay una clasificación de propios e impropios. Propios son aquellos que derivan de la posición jurídica del propio derecho de que se trata, y los límites impropios, que son aquellos los que se refieren a la posición de la comunidad como, en último término, sujeto pasivo de toda relación jurídica. Ahora, dentro de los límites propios podemos señalar el primer límite al ejercicio de un derecho: es el contenido mismo del derecho de que se trata. Esta es una posición objetiva del derecho. Es la propia ley la que limita su ejercicio, en el sentido que los derechos no pueden ejercerse más allá de lo que el propio contenido del derecho, fijado por la ley en cuestión, permite. Puede haber una concurrencia de derechos sobre una misma cosa, como los del nudo propietario por un lado y los del usufructuario por el otro, cuando
veamos los derechos reales limitados, vamos a conversar sobre estos temas. Cada uno debe ejercer sus derechos sabiendo que el límite se encuentra en el respecto de las facultades del otro. En otro ejemplo, esta vez en la colisión de derechos entre un derecho real y un derecho personal, lo que se da cuando el propietario vende la cosa arrendada a un tercero que no está obligado por lo general a respetar el derecho personal del arrendatario. El nuevo propietario sabe que la posición que ocupa frente al titular